Retomamos contacto con el Congreso allá en Valparaíso. A esta hora habla el acusado, el exministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera. Escuchemos sus palabras. Algunos de los diputados acusadores hoy día han querido formular o reformular. Es omitir deliberadamente medidas para evitar violaciones a los derechos humanos. No voy a repetir los argumentos jurídicos que ha expresado mi abogado Luis Hermosilla, a quien permítanme públicamente agradecerle su generosidad y profesionalismo en la defensa que ha hecho de mi causa y que lo avala la amistad de toda una vida, aunque en esa vida hayamos recorrido caminos diferentes. Quiero dirigirme a ustedes brevemente, dado su condición de jurado, en forma personal. Por eso he pedido hablar. Conozco a cada uno de los miembros de este Senado, a algunos por más años, a otros en forma más reciente. Solo espero que más allá de nuestras obvias y legítimas diferencias políticas, algo que me importa mucho, ustedes hayan podido ver en mi persona a una persona correcta, respetuosa de la ley y que siempre ha estado dispuesta a dialogar y a escuchar. Este es el camino que he querido recorrer en mi vida pública, desde que fui elegido diputado en 1990, porque al igual que muchos de ustedes, así entiendo el servicio público. Eso es para mí de gran importancia. Y discúlpenme si me equivoco o si abuso de sus confianzas, pero no puedo dejar de decirlo, que en cada uno de ustedes siempre he recibido una actitud de respeto y de consideración. Yo no tengo enemigos. No tengo enemigos. Menos en esta sala del Senado. En ella y junto a ustedes fuimos colegas y siempre entendí y entiendo que buscamos trabajar por nuestro país. Por eso, hoy, aquí, personalmente y directamente, con profunda convicción, quiero decirles que soy inocente de los cargos que se me formulan en la acusación constitucional. Que soy inocente de los cargos que se me formulan en la acusación constitucional. Jamás, en el ejercicio de mi cargo como ministro del Interior, he realizado, ni he dejado de realizar, deliberada o no deliberadamente, ninguna acción, ninguna medida para permitir el abuso o la violación de los derechos humanos de ninguna persona. Jamás he dejado de hacerlo, deliberada o no deliberadamente. Algo que pueda permitir el abuso de los derechos humanos de ninguna persona. Y menos, obviamente, vulnerando la Constitución o la ley o dejando esta sin ejecución. Creo que ustedes son
los mejores testigos. Desde que inicié mis funciones como ministro del Interior, sí, fueron testigos de que tuve que tomar medidas dolorosas y muy fuertes para poder precisamente... Ya escuchábamos al exministro del Interior, Andrés Chadwick, en esta acusación constitucional que se está discutiendo en el Congreso. Y luego trabajamos juntos en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en esta sala para poder desarrollar una política de Estado que permitiera precisamente aquello que está en el centro, a mi juicio, del debate nacional. Modernizar y perfeccionar la eficacia de nuestras policías para resguardar el orden público, que es fundamental, y al mismo tiempo que esas policías lo hicieran con procedimientos que respetaran los derechos humanos. En eso estábamos trabajando hace 2 meses atrás. La experiencia de estos más de 50 días nos ha mostrado dramáticamente que nos falta, y nos falta mucho, para poder lograr eso que el país tanto necesita, que el orden público sea siempre compatible con el respeto a los derechos humanos. Porque no existe orden público si no respetamos los derechos humanos. Y en eso estábamos trabajando. Nos falta mucho y lo necesitamos con urgencia. Y por eso que es muy bueno lo que veo como acción de gobierno ahora, de mantener esa prioridad y de buscar nuevas medidas para que se siga trabajando en una política de Estado en esta materia. Pero en justicia, déjenme decirlo, el camino para estas reformas tan necesarias lo iniciamos aquí, en conjunto con las senadoras y senadores. Y hace algo más de 2 meses aprobamos el primer proyecto de ley de modernización y perfeccionamiento de nuestras policías y de respeto a los derechos humanos unánimemente en esta sala, y se encuentra hoy día para su tramitación en la Cámara de Diputados. Sí, y por eso estoy aquí. Me correspondió, como ministro del Interior, asumir inesperadamente para todos, la crisis social más profunda de nuestra historia reciente, y que ha sido acompañada por gravísimos ataques de violencia y de destrucción a lo largo de distintas ciudades en nuestro país, y que han afectado profundamente nuestro normal funcionamiento institucional y nuestra normal y pacífica convivencia como chilenos y chilenas. Inesperadamente me correspondió a mí asumirlo como ministro del Interior. Y en ello, déjenme señalar brevemente
frente a aquellos que señalan que no se hizo nada, que no hice nada o que fui pasivo frente a esta situación. En la crisis inesperada y más violenta que hemos visto y conocido, como lo han dicho distintas personalidades de los más distintos sectores políticos, sí, busqué siempre mantener el orden público. Porque el orden público es la base fundamental del funcionamiento de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Y tengo convicción profunda en esa materia. Esa es la base fundamental. Instruí a nuestras policías para el respeto absoluto en sus procedimientos a la ley, a sus ordenanzas y al respeto a los derechos humanos. Como ellos mismos lo han señalado, el director de la Policía de Investigaciones y el general director de Carabineros. Y esto, señores y señoras senadores, no era algo circunstancial o por el estado de emergencia. Fue una conducta permanente. Permanente. Obviamente, afianzada y fortalecida durante esos días por la crisis de violencia que vivíamos. Y se ha visto reflejada esas instrucciones en más de 500 sumarios que ha realizado Carabineros, sumarios internos, en cientos de denuncias hechas por Carabineros a la Fiscalía y en las acciones judiciales que ha presentado el Instituto de Derechos Humanos. Funcionaron todas las instituciones del Estado de Derecho, que no es algo regalado, que no es algo gratis. Cuando se vivía y cuando se vive la crisis más profunda, como la hemos reconocido, tanto social, acompañada además de los gravísimos actos de violencia y de vandalismo que hemos conocido, disculpe, señor diputado, no es gratis que funcionen todas las instituciones del Estado de Derecho en la más absoluta libertad y autonomía, como sus propias y máximas autoridades lo han señalado. Ha existido total transparencia. Todos los días, desde que se inició la crisis, estando yo como ministro y estando el actual ministro, don Gonzalo Blumel, todas las mañanas se daba un informe y se da un informe sobre todas las situaciones que se han producido durante las últimas 24 horas. Y el Ministerio de Justicia tiene una página web en la Subsecretaría de Derechos Humanos donde están todos los antecedentes de cada situación que se ha establecido. Me reuní en medio del ejercicio de mi cargo, a pocos días, a 3 días de haberse iniciado este conflicto y esta violencia. Me reuní con el director del Instituto de Derechos Humanos. Y no solo coordinamos acciones permanentes con él, sino que le expresé y recibió todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración, incluso financiera,
para que pudiese desarrollar su apoyo y fortalecer sus labores. Y le señalé en esa reunión personalmente a don Sergio Mico que lo necesitaba, que como director de un organismo del Estado lo necesitaba y que éramos juntos, socios, colaboradores, coordinadores, actuar en conjunto para evitar, para conocer y para actuar frente a cualquier acción irregular, ilícita o de abuso a los derechos humanos. Invitamos a los máximos organismos internacionales a observar y fiscalizar todas las acciones policiales e institucionales durante estos tiempos de crisis. Y se le ha otorgado como gobierno, y como ellos lo han reconocido, todas las facilidades para poder desarrollar sus labores. Comparecí a la Cámara de Diputados a dar cuenta de mi gestión y a responder las inquietudes y preguntas que me hicieron las señoras y señores diputados. En medio de esta primera semana de crisis en la cual ejercí mi cargo. Y ahí le señalé a las diputadas y a los diputados que el estado de emergencia se cumplía y se desarrollaba dentro del Estado de Derecho. Y públicamente les dije que eso significaba que las policías desarrollaban su acción y sus deberes de orden público en el fiel cumplimiento de la ley, de sus protocolos y del respeto a los derechos humanos. Lo dije en la Cámara de Diputados. El día miércoles de esa semana. Y curiosidades, pero que vale la pena destacar. En medio del estado de emergencia, siendo ministro del Interior, se desarrolló en nuestro país lo que se ha llamado la marcha más grande de la historia. Y se desarrolló pacíficamente. En medio del estado de emergencia y siendo ministro del Interior. Y quizás lo más importante, todos los actos ilícitos, abusos o violaciones de derechos humanos, todos están siendo investigados por la justicia y se encuentran bajo sumarios internos de las instituciones correspondientes. No nos apresuremos. Recién el abogado Hermosilla ha dado cuenta de lo que significa apresurarse. Hemos tomado como gobierno, y cuando fui ministro del Interior, todas las medidas para que no exista impunidad para nadie. Para que no exista impunidad para nadie. Ni para las personas fallecidas, ni para las personas heridas, ni para el carabinero o la mujer PDI que sufrió el impacto de una bala, ni para el ciudadano abusado en sus derechos humanos, y tampoco impunidad frente a aquel comerciante que fue saqueado. En muchas oportunidades
con el producto y el trabajo de toda una vida. Esto es lo que corresponde a un Estado democrático de derecho, con el Ministerio Público funcionando en plenitud, la Defensoría Pública funcionando en plenitud y los tribunales de justicia, siempre actuando en libertad y autonomía. ¿Saben, señoras senadores y senadoras? Nunca vamos a estar exentos, ni nadie puede garantizar, aunque todos lo deseamos, que no se vaya a violar o vulnerar los derechos humanos. Pero ¿saben cuál es la defensa de la democracia? Cuando hechos condenables se producen, que funcione el Estado de Derecho y que no exista impunidad. Que no exista impunidad. Así es como la democracia se defiende frente, como estamos hablando de ello, a la violación o vulneración de un derecho humano. El día 25 de octubre, sí, señor diputado, asumí mi responsabilidad política. El día viernes 25 de octubre, asumí mi responsabilidad política. Porque ese día le presenté mi renuncia al presidente de la República y le dije que ya no era un colaborador útil en la tarea de velar por el orden público, ni menos aún en la tarea que era indispensable, que era iniciar una nueva etapa para abordar los desafíos de la crisis del país. El lunes 28 se produjo el cambio de gabinete y dejé de ser ministro del Interior y Seguridad Pública. Asumí mi responsabilidad política y lo hice de cara al país. Quiero ir terminando señalando que hoy, ante este Senado, como lo decía, se me acusa de infringir la Constitución y las leyes o haberla dejado sin ejecución, deliberadamente. Es decir, con el propósito, la voluntad y la conciencia de dejar esta sin ejecución. Podrán tener, obviamente, la más legítima opinión si lo hice bien, mal o regular. Evidente. Pero no, señores senadoras y senadores. Sí. Jamás he hecho una omisión deliberada que permita que se violen los derechos humanos. Escuchamos al ministro del Interior, Andrés Chadwick, en su defensa en el Parlamento tras o durante esta acusación constitucional. Vamos a la pausa aquí en Canal 24 Horas. Volvemos en segundos con más informaciones.